Pues muy buenos días a todos, especialmente a aquellas personas que se están conectando desde Sudamérica por haber madrugado para poder asistir a este congreso. Vamos a esperar unos minutos para que todo el mundo pueda acceder y luego empezamos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Esperamos unos minutos a que todo el mundo se pueda conectar y empezamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y bienvenidos al primer Congreso de Ciberseguridad. Hoy tenemos nuestra segunda jornada que contará con 5 ponentes especializados. Arrancando el Congreso tenemos a Modesto Agudo, vocal director de tecnología, que nos hablará de la ciberseguridad actual y los cambios notables que hay en la misma. Cuando quieras, Modesto. ¿Está silenciado, Modesto? ¿Ahora me oís? Sí, perfectamente. Gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por estar presentes, porque la verdad es un honor estar aquí y agradecer sobre todo a Seamicro y a EMSE la oportunidad de estar con todos vosotros. Mi presentación, como podéis ver, es una presentación... No se está presentando. Modesto, si puedes presentar, por favor. ¿Me lo veis? ¿Me veis? Sí, pero la presentación no está publicada. Ahora, eso es. Ahora sí. Así es. Vale. Ahora. Perfecto. Bueno, yo voy a hablar de un tema que creo que es de actualidad. De hecho, agradecer sobre todo a Isabel de Marketing la paciencia que ha tenido para poder esperar a que yo tuviera lo último que podía tener y un poco todo un poco así, la presentación lo más decente posible, que ella incluso me ha hecho en una mano. Muchas gracias, Isabel, y a Carlos Arrojo, que lleva de moderador y lo está haciendo de verdad de forma admirable. Bueno, es un compendio de una serie de ideas y lo que quiero es mostrar pues una situación con la que nos encontramos gente como yo. Yo, aparte de ser especialista de ciberseguridad, también soy analista de inteligencia y director de seguridad y además también perito informático, con lo cual nos encontramos muchas veces con situaciones como la de este hombre. Esta foto que está en cualquier parte es así. Nos hemos encontrado con gente con las manos en la cabeza y es porque no ha tenido en cuenta o temas muy básicos o temas avanzados y temas que se están dando hoy en día. Y lo que voy a hacer es un poco un compendio, un resumen y perdón por aquello que quede en huecos que uno crea que debería haber ampliado, pero es también una cuestión de tiempo. Así que voy a dar paso para que tengamos un poco claro ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los conceptos. Yo creo que aquí todo el mundo que asiste a este congreso tiene claro cuáles son los conceptos de ciberespacio, ciberdefensa y ciberseguridad. Son temas que cuando uno lo mira en un libro, en internet o en cualquier congreso, se encuentra que las definiciones cambian. Son definiciones que uno encuentra diferentes, ¿no? Y sin embargo viene a decir lo que todos tenemos en mente. A mí me gusta mucho la de ciberespacio, una que encontré que es una dimensión generada durante el tiempo de interconexión e intercambio de datos que intervienen en redes, sistemas y personas. Y incluye a las personas porque la ciberseguridad como tal debemos entenderla también en el contexto de las personas. Va más allá de las personas, pero también a veces no tiene por qué tener un equipo delante, ¿no? Es muy importante porque, claro, ciberseguridad parece que nos dedicamos solo al ordenador, a la terminal, al teléfono inteligente, a las redes sociales, pero muchas veces es el intercambio de datos que hay entre dos personas y esas dos personas acaban de hacer una transmisión de datos entre ellas y la otra persona, cuando se va a otro sitio, conecta ese equipo, interoperabilidad con alguien y esa información correrá dentro de la red. Y ese flujo sucedió cuando había solo dos personas. Este tipo de situaciones se da mucho y hay que tenerlo hoy en día presente, ¿no? Ciberdefensa no es ciberseguridad, es distinto a ciberseguridad. Es un conjunto más ampliado que ciberseguridad, incluye más cosas, ¿no? Igual que ciberseguridad no incluye a ciberdefensa. También tenemos este juego de palabras que muchas veces nos encontramos en los simposios o en los congresos, ¿no? Yo creo que esto viene a quedar claro, pero conviene siempre remarcarlo, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere explicar ¿qué es defensa, no? ¿Qué es la defensa para alguien? La defensa de forma clásica, la que hemos entendido desde siempre, desde mi formación como director de seguridad y cuando estudiaba en la universidad, mi carrera, era que ciberdefensa era un tema que ocupaba dentro de defensa, teníamos la ciberseguridad, después teníamos otro área que tenía cuestiones legales, interesante. Teníamos después la ciberseguridad legal, que estaba dentro de ese cuerpo. Después aparecía la seguridad física, aislada de temas de defensa. Teníamos también temas de inteligencia, que cuando apareció el tema de inteligencia parecía que no tenía nada que ver con ciberdefensa. Y de hecho, también después aparecieron los medios de comunicación.
Y volviendo al tema de inteligencia, apareció la inteligencia económica. Esa inteligencia económica que parece que no tiene nada que ver con nosotros, con temas de ciberseguridad, pero sí que la tiene que ver porque después afecta a temas de ciberinteligencia. Y eso que parece que está inconexo, que nos lo presentaron y que lo hemos visto en nuestra carrera, en el día a día, lo hemos visto en cierto momento como unas áreas que teníamos, parecía que teníamos que salir de nuestro marco habitual de trabajo para acceder a otros temas, como el de ciberinteligencia que hemos tratado aquí. Nos dimos cuenta que también en medios de comunicación teníamos redes sociales y otros temas que parecían que todos estaban dentro de unos corpúsculos, ¿no? Como medio inconexos, pero no era así. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que el tema de la defensa es un tema en el cual todo se conecta. Se conecta no con líneas solamente, sino también a veces se conectan de manera que se confunden. Por ejemplo, temas de ciberinteligencia, como hemos visto con el caso de TIC Defense, es totalmente un tema de seguridad. Es un tema de seguridad en el cual esos datos que tenemos con esa aplicación que nos mostró Marcelo, nos viene a decir cómo está el estado actual de las cosas. Es una foto de la seguridad, de la ciberseguridad en ese lugar, ¿no? Es algo que también como director de seguridad nos hemos dado cuenta que el director de seguridad no se puede formar solamente en cuestiones de seguridad perimetral, seguridad de equipo de seguridad electrónica, seguridad de sensores. No, nos tenemos que dar cuenta que tenemos que también temas de ciberinteligencia, OSINT, ciberrooming, ciberseguridad, ciberseguridad clásica, temas de toda una serie de campos que hemos tenido que ir ampliando, ¿no? Esto es algo muy importante porque al final llegamos a un punto, y es el asunto importante de mi ponencia, que aparece un concepto nuevo, que no es nuevo, de hecho es un concepto que en la historia, y los militares siempre lo explican, en la historia ha aparecido muchas veces, desde los turcos del Imperio Otomano a Israel, cuando tenía que luchar con Hezbollah y cómo respondía a esta, hemos tenido situaciones que se están dando hoy en día. La forma, la definición formal es variada también, ¿no? Es la guerra híbrida. Y en este caso tenemos que en 1999 dos coroneles del Ejército Popular de Liberación China describieron una situación que se parecía mucho, en la cual venían a decir que era aquella arte, aquella acción no estándar, no militar, en la cual por otros medios, otras dimensiones, lo llamaban, obtenían los mismos objetivos, que era a través de la propaganda, los medios y la cibernética. Nos metieron por primera vez ya cuestiones de cibernética para obtener esos mismos objetivos, ¿no? Más tarde, en Rusia, en 2013, en un famoso discurso que todo militar, yo no, pero muchos militares tienen en mente, lo definió con dos dimensiones más, que era adelantarse y la ofuscación, ¿no? Es algo que lo hemos oído mucho últimamente. Esa capacidad de atacar, pero no poder decidir o de discernir quién te ha atacado y de dónde viene el ataque. Muchas veces ese es el problema, ¿no? Lo llamaron doctrina Gerasimov por quien lo describió en un discurso la primera vez, y dio a entender que era las nuevas artes que venían a quedarse y que era interesante tomar nota. De hecho, la historia ha demostrado que tenían razón, ¿no? En España, alguien más también lo definió, y fue el director de ciberseguridad, que viene a decir una definición muy formal, pero viene a decirlo así: es toda operación dirigida por un Estado que usa tácticas abiertas y encubiertas con el objetivo de desestabilizar a otros estados y polarizar a la población. Esto quedó muy como que era a nivel institucional, pero realmente a quien desestabiliza es muchas veces a la población, y a quien crea problemas es a la población y a las empresas, ¿no? Y no iba desacertado. Esto dio lugar a que hayamos oído nuevos términos como guerra híbrida, amenaza híbrida o seguridad híbrida, ¿no? Basado en este tipo de situaciones que se pueden dar. Y se dieron en el pasado
y todo parece indicar, no me quiero extender mucho con la historia porque es una cuestión, pero es una historia muy reciente y además divertida porque nos dimos cuenta, ¿no? Nos hemos dado cuenta de ello. Todo parece indicar que este tipo de acciones de guerra híbrida o acción híbrida con recursos cibernéticos empezaron ya, por definición, se viene a decir que es de 2006-2007, sobre todo con el asunto de la crisis de Estonia, en la cual, por retirar un soldado, se produjo una serie de acciones que provocaron disturbios sociales, manifestaciones de minorías rusas en territorio estonio, los medios de comunicación habituales, prensa escrita y hablada, dejaron de funcionar y también se quedaron sin cajeros automáticos. El tema fue que a una serie de acciones de provocar una situación de caos social, se produjo también una serie de acciones cibernéticas que fueron ciberataques que no se pudieron probar, que vinieran exactamente que lo hubiera provocado el gobierno chino, el Estado chino, perdón, el Estado ruso. Pero sí que se pudo probar que venían de la zona rusa, a lo cual dieron lugar a una serie de acciones diplomáticas y duró un tiempo, ¿no? El tema fue importante. Fue la primera vez que se aplicó la doctrina Gerasimov en todo su esplendor, ¿no? Después, en 2014, el tema de la crisis de Ucrania, se utilizó otra dimensión que se utiliza también en cuestiones cibernéticas, que fue la toma de Crimea, actuando de forma adelantándose a los acontecimientos y como lo tuvieron, pues tuvieron una gran cantidad de información de las redes sociales en las cuales vieron que los que estaban en la península de Crimea estaban muy a favor de esa acción si sucediera. Eso dio lugar a que se tomaran como una componente más a la hora de decidir qué hacemos. ¿Tomamos Crimea? Pues posiblemente quizá algo que pesaría en la balanza para decidir adelante sería que se dieron cuenta que en las redes sociales, los comentarios, la prensa, en general los medios de comunicación por Internet estaban dando por sentado que iba a suceder de un momento a otro y que no estaría mal, que no lo veía mal. De hecho, el 99%, el 90% por ser más justo seguramente, no lo vio mal y fue una toma totalmente pacífica, ¿no? Dentro de la situación que sucedió, ¿no? Después tenemos algo también que sucedió en el 2016, el famoso referéndum del Reino Unido con el tema del Brexit. Vimos como los medios de comunicación tomaban partido, pero no me refiero a los medios de comunicación habituales de más media, sino a los medios de comunicación en Internet. Tomaron partido y dejaron que la gente fuera manipulada por una serie de sesgos, de acciones, de estudios que se hicieron con la población para poderles dirigir hacia una idea política. Fue algo que se está estudiando hoy en día, pero que fue actual. Asimismo, también sucedió lo mismo con las elecciones de Estados Unidos, con Donald Trump, en la cual se utilizaron las redes sociales de una forma amplia, las elecciones en Francia, un escándalo en el cual incluso se llegó a un ciberacoso y se creyó que había detrás acciones de origen ruso. Tampoco se pudo probar, de nuevo la doctrina Gerasimov, utilizando todo el rato, me refiero a técnicas cibernéticas, es decir, redes sociales, medios de comunicación online y foros en los cuales se utilizó claramente técnicas de este tipo, ¿no? O fueron partícipes de esa acción, ¿no? De esa acción. El referéndum catalán del 1 de octubre, que no lo recuerda, yo pude también verlo en vivo y pude ver cómo tecnológicamente se preparó mucho porque se tenían represalias por parte de los cuerpos y seguridad del Estado y así fue. La Guardia Civil y otros cuerpos bloquearon numerosas veces en los intentos de acceder a datos en la nube o datos en Internet por ejemplo, el censo catalán, y sin embargo ellos utilizaron desde criptomonedas para poder pagar servicios en otros lados, fuera de otros servicios, fuera de las fronteras españolas, como en Francia, o redes de otro tipo para poder acceder a esos datos, ¿no? Fue muy interesante ver cómo un Estado no podía reaccionar con suficiente rapidez y contundencia para evitar algo que estaba descaradamente prohibido o al menos querían evitarlo, ¿no? Y no pudo ser capaz.
El 2017 tenemos las elecciones de Cataluña, lo mismo, de nuevo las redes sociales, ahí hay sospechas incluso también también en el referéndum catalán del 1 de octubre de que había la mano de Rusia. De nuevo, no llegamos a tener confirmación clara de que es el origen, de que es el actor, que el atacante. No lo tenemos claro, de hecho después parece ser que también hubo participación o algo de procedencia israelí. Todo quedó un poco ahí en la nube. Recordar que con el tema de las elecciones, lo veremos después, seguimos con 2019, la CER en Cataluña, ahí es donde quería llegar con el tema de, supongo que todo el mundo se acuerda de Anonymous, la aplicación que tenían que estaba formada para poder evitar el acceso de personas que ellos no quisieran que entraran en esas redes sociales cerradas, pero que hacía que la actividad de esos grupos fuera muy alta, muy rápida, contundente, numerosa y que pillaba por sorpresa tanto a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como a medios de comunicación, a los propios políticos. Recuerdo que la sorpresa era absoluta por esa facilidad y esa rapidez de acción, ¿no? De nuevo, nos vimos que actuaban las tecnologías en ayuda de acciones que evidentemente eran de tipo híbrido y que nosotros, como parte de ciberseguridad, como parte de la ciberdefensa, no pudimos dar una respuesta. Estamos yendo por detrás todo el rato. Eso a nivel institucional, pero es que a nivel de empresa tenemos también lo mismo. Ataque a Wikileaks. En 2010 se ataca a Wikileaks y se publican una cantidad de medios de comunicación, de cables diplomáticos, increíble. 50.000 de ellos españoles, en los cuales queda en evidencia cuando hablamos de forma llana de otro cargo, de este o de aquel. ¿Cuál fue la petición? ¿Económica o política? De nuevo, jugamos con este tipo de ataques. El ataque se produjo de una forma que comenzaba a ser muy común, como el ataque a Sony, una plataforma de juegos en las cuales se creía que, bueno, una plataforma de juegos no tiene ningún interés, sobre todo cuando eran juegos online y poco más. Pues se la llevaron por delante por una cuestión, parece ser, que es de la competencia, una cuestión industrial en la cual se la llevaron por delante, pero no, seguimos sin tener una claridad sobre ese origen, ¿no? Y así con Dropbox, LinkedIn, que tuvieron, bueno, esto fueron cuestiones más de acceso a través de trabajadores de esas empresas, pero no accedieron mediante el famoso phishing. No, ya no es el phishing, es el acceso directo, técnicas de otro acceso, como por ejemplo el soborno, el chantaje, en las cuales se le pide directamente que actúe en contra o que introduzca un medio maligno en un entorno, como es un entorno informático como Dropbox o LinkedIn, ¿no? El ataque a Corea del Norte, como a Sony Pictures, todo el mundo se acuerda, una película dice que cómo matar a un dirigente, y el dirigente real de ese país ataca a Sony publicando documentos, mails de todo el mundo a cambio de una amenaza. Esa amenaza se cumplió, pero es que Estados Unidos, la administración no quería meterse en ese momento y parece ser que se tuvo que meter. Vemos cómo acciones o una acción comercial provoca una acción diplomática, no diplomática, una acción directa cibernética, y eso provoca una acción diplomática. De nuevo, no supieron dar una respuesta, no estuvieron estar pendientes, y ahí sí que es verdad que comenzaron a tener una acción más activa en la administración norteamericana sobre temas de ciberinteligencia y prevención, ¿no?, de este tipo de posibilidades de ataques, ¿no? De hecho, después tenemos lo mismo en ataque Uber y Telefónica y Ferrovial, en la cual todo el mundo recuerda que el día, fatídico día, que no hace mucho, es que yo lo tengo en mente, en el cual Telefónica y Ferrovial cerraron, echaron el cierre abajo y a todo el mundo a su casa. Fue un día en el cual un ransomware se lo llevó todo por delante o amenazaba con ello, ¿no? No estuvimos tampoco a la altura. En 2018, el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook viene a decir algo que todo el mundo en ciberseguridad no estaba contemplando.
estaba contemplando temas de ciberinteligencia, pero no de prevención. ¿Quién iba a pensar que una gran empresa como Facebook cedía información a una pequeña empresa de 4 o 5 empleados, como Cambridge Analytica, para un tema de índole político de tal calado, ¿no? Un calado global. Global por el gobierno que era. 50 millones de usuarios fueron manipulados, se les envió una cantidad de mails o vídeos de tal manera que condicionaban o podían llegar a condicionar su tendencia política, ¿no? Así como fue el ataque a la cadena SER, Everis y Prosegur, empresas en las cuales a la cadena SER como comunicación, pero a Everis y Prosegur como empresas de seguridad. Eso venía a decir que cambiaban un poco también el objetivo, ¿no? Y de repente llega la pandemia. Lo que es ahora. Y lo que es ahora no ha cambiado para nada. Estamos a peor. Y a peor porque tenemos, por ejemplo, el ataque a Zoom, que a través de los emoticonos que se intercambiaban, pues accedieron. Y no accedieron para quedarse o secuestrar cuentas o pedir un chantaje. Sí, bueno, cuestión que lo pidieron. Pero sino para una cuestión de espionaje. Se quedaron a la escucha de todas esas conversaciones que tenía todo el mundo a través de foros como este o congresos o reuniones de empresa y sus contactos, direcciones de correo, etcétera. Fue impactante. Fueron los primeros meses, además. Y un hecho que sucedió también en el ataque al sector sanitario, que fue evitado en extremis por la Policía Nacional. Poco se sabe de él, pero fue detectado porque se vio que había una gran cantidad de emails que iban a llegar al sector, a los distintos lugares de la sanidad, y se sospechó que llevaban algo más que buenas palabras. Evidentemente venía a atacar al sector sanitario. Recordemos que el sector sanitario inglés también sufrió lo mismo, y por aquel entonces también había ayuntamientos que salieron en prensa que estaban siendo secuestrados. Todo esto lleva también a otro ataque de Tesla, como el ataque de Dropbox, en el cual se evitó porque se detectó que había un empleado que estaban intentando forzarlo a que metiera un ransomware en la red de Tesla, sobre todo en la fábrica de coches. No quiero pensar en las consecuencias. El presente es hoy mismo. ¿Y qué tenemos? Pues dando una vuelta rápida, podemos ver que en el 2021, cuando parecía que todo estaba a más no poder, tenemos el asalto al Congreso de Estados Unidos, las redes de extrema derecha moviendo cantidades de personas a espaldas del dirigente que estaba hablando de 300 metros. Redes de extrema derecha, redes sociales que una vez más manipulaban gente y hacían que la gente tomara decisiones en base a lo que se estaba comentando, ¿no? En 2021, las revueltas de Barcelona, de nuevo, las redes sociales actúan de forma mucho más eficaz que los medios para poder evitar que se reunieran, pero no solo eso. El detalle fue que además se organizaban para llegar a esos sitios de manera que repartían mucho mejor las rutas de acceso a pesar de los bloqueos de la policía local y de urbanismo para evitar que pudieran acceder personas a esos sitios. Y sin embargo accedieron. Todo el mundo lo pudo ver y duró semanas. Un ataque a nivel nacional que el daño no se ha podido contabilizar totalmente. Yo creo que siguen aún en ello. Por lo que sé, fue algo que también fue responsabilidad de la administración. Ahí no quiero tampoco abrir más melones. Pero el ataque al SEPE fue algo horrible. Un ransomware dejó sin servicio al servicio de empleo público de España, ¿no? El ataque a la OTAN por Everis. Todo el mundo sabe que en el 2019 fue atacado Everis y otras empresas de seguridad. Todo el mundo creía que era simplemente eso, pero es que además estaba siendo parte ahora de un ataque a la OTAN. Es decir, un tema de ciberseguridad que estaba siendo hacia la OTAN, porque estaban intentando acceder a la red que estaba diseñando, que había diseñado Everis de la OTAN, ¿no? La red que tiene la nube, la OTAN. Y fue atacada. No nos enteramos muy bien ni cómo ni quién. Sospechamos. El cómo sí, pero el quién aún está por ver. Lo sospechamos, hay pistas, seguramente hay muchas, pero no ha quedado del todo claro, de nuevo utilizando esa filosofía, ¿no? De no dejar claro quién es atacante, no saber si estás en guerra o en paz. De nuevo, un ciberataque en la OAB. Decir de la OAB, como también sucedió con Uber, que son casos que se están dando cada vez más.
En el caso de Uber, se sufrió un ataque por un equipo de hackers en los cuales, de delincuentes, en los cuales Uber reaccionó contratando a otro equipo para que hiciera ese mismo otro ataque a ese equipo. Esto de contratar a equipos de un lado de otro, estamos formando parte de algo en lo cual no queríamos entrar, ¿no? Esto es, a términos militares, sería guerra de guerrillas o ser activista, ¿no? Activo en lo que es un ataque. La OAB ha contratado un servicio en el cual van a hacer lo que es una diplomacia, van a intentar contactar con ese grupo, creo que han contactado con ellos para evitar pagar y reducir en gran cuantía el chantaje al que se ven sometidos, ¿no? Porque tienen secuestrados 10.000 ordenadores y entre ellos portátiles, datos, cuestiones financieras, etcétera. Si sale eso, no sé si puede ser un escándalo, pero me parece que es algo que no tiene precedentes, ¿no? Y por último, el tema de Bielorrusia con Polonia, que realmente no es Bielorrusia con Polonia, es un tema que es del bloque de Rusia contra Europa. Y se apoya en el tema de la disputa que tenemos con Bielorrusia por las cuestiones de derechos humanos, las elecciones, etcétera, lo que uno quiera. Pero la cuestión es que se están utilizando redes sociales para hacer movimientos de personas. Y esos movimientos de personas están influyendo en las acciones políticas. De nuevo nos vemos otra vez con la doctrina Gerasimov o la de guerra híbrida, ¿no? Todo esto son ejemplos que estamos viviendo hoy en día y que pueden ser desde muy globales a muy locales. Para muestra unos datos, simplemente. No me extenderé porque todos hemos visto esos datos, ¿no? O de un tipo o de otro que da a entender qué está sucediendo. Pero a mí me llamó la atención mucho que de enero a abril del 2020, los primeros meses de la pandemia, algunas empresas de Interpol, que trabajan para Interpol, detectaran con temática COVID, casi 1 millón de correos basura, más de 700 incidencias de malware y 48.000 URLs maliciosas. 1 de cada 3 ataques de ciberataques que tuvo Europa en ese año fueron ataques de tipo ransomware. Y el más del doble registrados entre el 2016 y el 2020, más del doble, fueron de este tipo. Es algo que siempre lo tengo en mente. Es casi algo que no se me quita, ¿no? de la mente cómo debemos estar. La cuestión es que el tema es que hay un informe del Estado de Seguridad de IT de 2020, que por cierto habla mucho del tema de México, en la cual se indica que más del 70% era con objetivo de obtener dinero. Pero lo que me llama la atención es que aproximadamente 1 de cada 4 de intentos era para una cuestión de ciberespionaje o espionaje industrial o nacional o institucional, me da igual, la cuestión es para qué. Y en el teletrabajo, algo que no me llama la atención, no me sorprende, fue que por la premura de hacerlo todo rápido, porque todo se nos vino al momento, y esto lo comenta mucho Marcelo Mondragón de TIC Defense, lo comenta que esa premura nos dejó que muchos equipos estuvieran indefensos, el 37 de cada 100, ¿no? Y según una empresa que se dedica a la venta de ciberseguros, de seguros de cuestiones de ciberseguridad, hay 4 sectores que se vieron muy implicados y es lo que hemos visto. En todos los ejemplos se ve, ¿no? El sector industrial, de comunicación, tecnología y profesionales, por encima del 100%. En el sector industrial son aquellos sectores que incluso son sectores críticos, como son la salud. La salud no es industrial, pero son, por ejemplo, empresas de defensa, empresas de seguridad o ciberseguridad, y ahí sí que atacaron con saneamiento, y eso sí que lo tenemos en mente todos. En definitiva, los delincuentes han aprovechado el caos de esta pandemia para delinquir mucho más y mucho mejor. Han creado mejores amenazas, han aprovechado técnicas híbridas y están consiguiendo su objetivo. Para ir acabando, explicar un poco el gráfico que yo entiendo, ¿no? que está sucediendo. Tanto empresas como estados y personas pueden ejercer esa acción, ¿no? Mediante amenazas externas tenemos toda una serie de posibilidades, desde hacking, ingeniería social, reputación, secuestro, DDoS, malversing, etcétera, ¿no? Pero también desde lo que son amenazas internas, las empresas sobre todo son quienes ofrecen, quienes tienen estos errores, estas amenazas, y son los que sufren más, ¿no? Como accidentes, sabotajes, uso erróneo de las herramientas, ¿no? Reputación digital y ciberacoso. Todo esto
afecta mediante técnicas híbridas al usuario en su trabajo y su ocio diario. Y el objetivo es este, es único. El más importante y está al final es dinero. Pero el que más me importa es justamente el primero, que es el sabotaje, el cibersabotaje o el sabotaje y el ciberacoso, terrorismo, ciberterrorismo, ciberespionaje, ciberagresión, activismo. Todo esto nos viene afectando, ¿no? Y lo vamos sufriendo cada vez más. Por último, quería dar una serie de esos cambios notables que puedo destacar, y ya acabo, lo prometo, es el de la seguridad. Lo que hay ahora. ¿Se me oye? Ha habido un momento que te hemos perdido el audio. Ahora te recuperamos. Si pudieras repetir la última entrada en esta diapositiva, sería interesante. Creo que se ha cortado. Sí, yo creo que se le ha ido la línea. Pues si os parece, continuamos entonces, porque Modesto estaba terminando. Sí, yo creo que es lo mejor, ¿no? Introducir al siguiente ponente. Si luego retoma Modesto, pues que nos finalice la presentación a última hora, ¿no? De la mañana. Eso es. Yo creo que estaba en la última diapositiva. A mí me gustaría agradecer a Modesto. La verdad es que su acertada exposición del escenario al que nos enfrentamos los que nos dedicamos a combatir la ciberdelincuencia cada día, que desde luego es un mundo mucho más sórdido y hostil del que cualquier profano podría imaginar, como ha podido detallar Modesto en los últimos ataques más famosos que ha estado desgranando. Voy a poner mi cámara también para que me podáis ver. Y continuamos. Genial, ya estamos. Y también algo que ha comentado Modesto. Buenas. Hola, Modesto. ¿Buenas? Sí. Hola, ¿qué tal? Perdón. Perdón, me he quedado justo en la última. Se ve que ha habido un fallo de conexión. No sé si puedo tomar la última diapositiva. Sí, claro. Y finalizo. Sí, preséntala. Adelante. Vale, un segundo. Ahora que te has perdido mi felicitación, ¿eh? Gracias. Permíteme. Exacto. Ahí estás, perfecto. Vale, no. Era simplemente ahí. Nada, indicar esos 10 puntos notables que creo que son los cambios que están sucediendo, ¿no? Que es el seguridad sin contraseñas, como comentaba Javier Montes, lo dijo, no estamos preparados para tener tantas contraseñas. La confianza cero, tenemos que llegar a este punto. La inteligencia artificial y automatización, que me parece muy, muy interesante, pero tenemos que tener cuidado porque no tenemos que confundirlo con los machine learning que aprenden a base de estadística, que esto se ve mucho y ya se sabe cómo engañar a estos sistemas. El cifrado avanzado e integridad de datos, y eso tiene que ver con lo siguiente, que es blockchain, un tema que me gusta mucho porque creo que nos va a dar mucha libertad y agilidad en todos estos procesos. La ingeniería social avanzada, estos nuevos roles que están apareciendo, estas nuevas situaciones de hibridad están haciendo
también que actúen de una forma para conseguir esa información de una forma muy interesante y hay que tenerlo en cuenta. Una legislación mejorada y esa mejora en la privacidad de los datos. Y, desde luego, el Internet de las cosas, que como comentó Marcelo, es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta porque se nos viene una cantidad de dispositivos en marcha que no tenemos ahora mismo en mente, pero que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de temas de ciberseguridad, ¿no? Los nuevos tipos de ransomware, tener tipos de ransomware da facilidades y herramientas y formas nuevas de ataque, como por ejemplo pedir que se nos libere o se nos pague, o a los delincuentes que se les pague una cantidad de dinero a cambio de que el 50% de la información o ciertos documentos queden liberados. Y, desde luego, tener en cuenta la ciberseguridad como servicio, que yo creo que todo el mundo aquí lo tiene claro. Es un servicio. Como decía Francisco Javier, tenemos que tenerlo claro porque esto no es un rendimiento, esto no da beneficios, no tenemos una devolución de esa inversión a corto plazo, sino a medio y largo plazo, ¿no? Así que, en definitiva, y como conclusiones, decir que el uso de ciberataques por parte de estados e instituciones para entablar estas guerras híbridas a otros estados o organizaciones es un hecho actual y probado, lo estamos viendo. Estas guerras híbridas están funcionando y así es lógico que pensemos que vayan a continuar. Después, que estas ciberamenazas afectan tanto a grandes y a pequeños. Una IP es una IP y no sabes dónde estás entrando. Para ellos es lo mismo. Es verdad que saben muy bien dónde están entrando. Para nosotros no, que es lo que nos vemos afectados. Y por eso es una guerra cibernética en la cual todos estamos implicados. Y la parte más importante es que estos equipos de hackers, freelancers, países escudo, favorecen que esto se esté utilizando cada vez más. Y como no puedes identificar el origen ni quién está haciéndolo, quién es el hostigador, esto es además una guerra cibernética, pero además de tipo híbrido, ¿no? En la cual estamos inmersos. Lo único que queda es que estas nuevas reglamentaciones, estas armas legales y tecnológicas nos den nuevas posibilidades para que podamos mejorar en estas condiciones, porque creo realmente que todos estamos inmersos en una lucha en la cual cada vez que abrimos un ordenador o un dispositivo móvil o hablamos con otra persona de nuestro WhatsApp o de qué estamos haciendo en nuestra empresa, estamos moviendo información de un lado a otro y esto tenemos que ser conscientes y hacer conscientes a los demás. Como decía Francisco Javier, ¿no? Es nuestro fin. Y nada, muchas gracias por la atención y siento haber dado este susto de desconexión. Muy amable. Te paso el testigo, Carlos. Pues muchas gracias a ti, Modesto. Estaba comentando que parece increíble lo sórdido y lo hostil que es el mundo del ciberespacio, ¿no? Que no es visible salvo por esa cantidad de ataques que has comentado. Bueno, voy a poner mi cámara también para que me podáis ver y os empiezo a contar. También, Modesto, qué importante la ciberinteligencia en la protección de candidatos y procesos electorales, como has explicado. Ahí tenemos experiencia, sobre todo en los lugares donde ha sido más crítico esto, que en los últimos años, que ha sido Latinoamérica. Y aquí en Cataluña. Y aquí, sí, por supuesto. Incluso en Madrid, y lo vemos que la importancia de las redes sociales es cada vez mucho mayor, pero esto no solo son redes sociales, sino también con quién hablas, qué hablas, porque esto se transmite después a otros medios digitales. Pero sí, muy importante. Pues por avanzar, yo vuelvo a presentarme. Por si acaso en la sesión hay gente nueva en la sesión de hoy que no pudo conectarse a la sesión de ayer jueves. Yo me llamo Carlos Araujo y soy el responsable de la división de ciberseguridad del Grupo Sermicro, que operamos bajo la denominación CISE, Cyber Security Services. Y os recuerdo también que ponemos a vuestra disposición la dirección de correo electrónico de nuestro departamento de marketing, marketing@sermicro.com, para que podáis enviar las dudas que os puedan surgir a lo largo de la sesión de hoy. Igual que comentaba ayer, no voy a ocupar los 15 minutos que me han asignado para continuar disfrutando de las mejores ponencias en materia de tecnología que me siguen, Carlas Gil y Alfonso Martínez. Puesto que entiendo que hoy tenemos casi la misma audiencia que ayer,
no voy a ocupar mi tiempo en explicaros otra vez las actividades de nuestro Centro de Operaciones de Ciberseguridad, sino en introducir a las siguientes presentaciones, y para ello voy a volver a poner la diapositiva de los mecanismos, procesos y tecnologías que trabajamos en el SOC para identificar en qué vertical se ubican las siguientes presentaciones de mis colegas. Aquí importantísimo en la parte del usuario, en esta vertical del usuario, concienciación y formación en ciberseguridad. Aquí nos hablará Carlas de lo importante que es, hablará inmediatamente después de mí, la importancia de estas simulaciones de phishing. Nos va a explicar este área que intenta mitigar las vulnerabilidades y limitaciones del factor humano, que es uno de los vectores de ataque más importantes a los sistemas de información. Si no, recordad mi última diapositiva de ayer, el amigo / usuario Paco en el ring, y el paralelismo que hice con el técnico del gas que nos llama a la puerta. Es importante que sepamos identificar en el mundo físico y en el mundo virtual las amenazas de las informaciones que nos están llegando. Y después de Carlas, nuestra última ponencia para cerrar el congreso, y no por ello la menos importante, sino todo lo contrario, lo que para nosotros es el guardaespaldas de las joyas de la corona, aquí, en la vertical del dato. De este cifrado corporativo, nos hablará Alfonso Martínez, Country Manager de Thales para Iberia, para explicarnos la importancia del cifrado de datos. Porque, a ver, lo ha explicado Modesto, ¿qué quieren los ciberdelincuentes? Pues mayoritariamente dinero. Ha explicado en un 71% quieren dinero, nos atacan para conseguir dinero. Y ahora la pregunta es, ¿y cómo consiguen los ciberdelincuentes dinero con nuestra información? Bueno, pues básicamente vendiendo esta información valiosa para nuestro negocio o para nuestra persona y extorsionándonos después para que podamos recuperarla y sacarla de ese mercado negro del que hablábamos ayer, que es la dark web. Por esto es importantísimo salvaguardar la información sin la cual nuestro negocio no podría subsistir. Y que si en algún momento esa información pudiera ser exfiltrada y ver la luz fuera de la compañía, que no tenga valor alguno por estar cifrada, gracias a que la información robada pues sería basura criptológica sin ninguna capacidad de ser descifrada. Imaginad, me gustan mucho las analogías, sobre todo cuando hablamos con vosotros en seguridad física, imaginad que han conseguido robarnos una caja fuerte con unos documentos dentro. Pero ¿y si esa caja fuerte fuera inviolable? Pues sí, se han llevado una copia de los documentos con información sensible para el negocio, pero que jamás va a poder salir a la luz de esa documentación porque no va a poder abrirse la caja jamás, con lo cual estamos igualmente protegidos aunque la caja esté fuera y la intenten vender, porque nunca es, si esa caja es inviolable, es imposible acceder a los documentos. Nosotros trabajamos con otra copia y seguimos con nuestro negocio tan felices. Y vuelvo a mostrar, por si alguien no pudo verla ayer, la diapositiva donde se explica de manera gráfica cómo desde CISE protegemos ese core de negocio, que es la información. Creo que es bastante descriptivo cómo desde la primera corteza alrededor de esa información vamos de manera modular construyendo esos anillos de protección con diversas técnicas y procedimientos. Desde bastionar y vigilar los sistemas de defensa implementados en la compañía, como las técnicas de cifrado que nos explicará Alfonso Martínez a última hora de la mañana, pasando por las técnicas de ciberinteligencia con las herramientas que magistralmente explicó ayer Marcelo Mondragón y que también ha referenciado Modesto porque fue excelente, hasta la corteza más exterior, donde trabajamos la prevención de brechas de seguridad, por ejemplo, con el entrenamiento y formación de los usuarios finales, que es lo que nos va a explicar Carlas a continuación. Por eso quiero terminar mi intervención de hoy, breve, con otra broma como la de ayer, solo para recordar
que la inversión en ciberseguridad siempre debe ser proporcional al riesgo. Y esto lo conocéis bien todos vosotros que os dedicáis a la seguridad física. Y no es diferente en la seguridad lógica. En esta caricatura, pues igual no merece la pena proteger nuestro nombre de pila, ¿no? Que además podemos utilizar un alias, porque para pedir un frappuccino de chocolate blanco no nos van a pedir el DNI. Pero lo que seguro debemos cifrar y proteger son, por ejemplo, las fórmulas de nuestro laboratorio o los planos de nuestro siguiente diseño que saldrá al mercado próximamente. Eso como ejemplos mínimos, que hay infinidad de información sensible que cualquier compañía debe proteger. Y ahora, sin más demora, os dejo con Carlas Gil, Country Manager para Iberia de Attack Simulator. Que, Carlas, yo tenía mis dudas de que hoy tuvieras acceso a Internet debido al temporal de nieve por tu zona, ¿eh? Ya nos contarás cómo está aquello. Pero bueno, aquí está nublado solo. Yo estoy en... Solo nublado. Sí, nublado hace 3 grados así. Es un día normal. Entonces, de momento no ha caído nada. No, yo estoy en León tocando Galicia. El Bierzo es como un valle en León y tiene un clima diferente al propio León, ¿no? Bueno, estamos bien aquí. Vale. Pero entonces, que nos hayamos librado de momento por la nieve, pero ya llegará, ¿eh? Ya llegará, seguro. Pues cuando quieras, Carlas, presenta y ya pongo tu cámara en cuanto esté tu presentación visible. Ya estoy compartiendo. ¿Veis mi presentación? Todavía no. Aquí, venga. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, gracias por asistir al evento y gracias a Ser Micro, con la cual colaboramos pues, en temas de concienciación, que es lo que os voy a comentar yo hoy. ¿Concienciación de qué? De personas, ¿vale? Nosotros trabajamos lo que solemos llamar la capa 8, o lo que es el usuario final. Porque a pesar de múltiples barreras defensivas tecnológicas, y los últimos casos de una empresa de cervezas o de otra cosa, al final, pues muchas veces se cuelan los correos. Entonces es muy importante haber preparado a los usuarios. Y no estoy hablando de hacerles hacer un curso de 80 horas en ciberseguridad ni que se conviertan en expertos, ¿vale? Nosotros pensamos que es un error intentar transmitir un conocimiento de un experto a todas las personas de una empresa. Lo que se debe hacer en primera instancia, y es el porqué Attack Simulator, es ayudarles a no caer en las trampas. No intentar inyectar 20, 40, 80 capítulos de conocimiento con muchísimas horas. Por tiempo y por profesión y por otras cosas es muy difícil. Entonces, nuestra propuesta está basada en entrenamiento interactivo, que ahora os contaré lo que es, y un poco también a la gestión de las emociones. ¿Qué queremos decir con gestión de emociones? Que los ciberdelincuentes, cuando consiguen que alguien caiga en un phishing, una suplantación de identidad, etcétera, no es porque el usuario haya hecho una hora de menos o haya leído un libro menos. Es porque han apelado a una emoción. O sea, le han producido miedo, urgencia, codicia, y en ese momento se pone a la gente nerviosa y hace clic, ¿no? Entonces debemos entrenar un poco a la gente a que no se ponga nerviosa cuando llega un correo y piense un poco. Y en ese momento recordará las formaciones. ¿Cuál es la propuesta de Attack Simulator? Formar a la gente, pero a base de entrenamiento interactivo. ¿Qué es? Durante todo el año le vamos a poder lanzar diferentes simulaciones de ataque, de ransomware, de phishing, de robo, de suplantaciones, etc. Y además, aparte de formarlos, los vamos a tener alerta. Es una doble función. Formación continua y además todo el año alerta. ¿Por qué esto? Antiguamente se formaba en ciberseguridad haciendo un curso online. Era muy complicado. Se gamificó. Triple tiempo para hacerlo. Pero desde nuestro punto de vista, lo malo de un curso online es que le dices a una persona, tienes que hacer este curso. Y cuando acabas, un examen. Y si apruebas, ¿qué ocurre? Pues que las personas empezamos a olvidar. Una vez me he quitado el muerto de encima, ya aprobé el examen, ahora se va a encargar José Luis de este tema, porque yo aprobé mi examen. Entonces,
el ir recibiendo simulaciones de ataque todo el año, ya no hay una fecha en que la gente nos podemos olvidar. O sea, tenemos que estar pendientes inconscientemente, no requiere atención. Y luego al final os daré una muestra por ejemplo, de un ataque de estos, una simulación, qué ocurre y qué es lo que ve el usuario, ¿no? Entonces, formación continua y alerta todo el año, mediante simulaciones de ataque con píldoras. Y todo ello automatizado. Pensando en lo que es PyME, y España es un país de PyME, lo que hizo Attack Simulator es automatizar todo el proceso para no requerir un usuario, un administrador que esté mirando ataques, preparando cursos y haciendo cosas. Es decir, a los usuarios se les mandarán diferentes ataques en diferente día, hora, dominio, todo aleatorio para que no hayan patrones. Y en la consola se podrán ver las estadísticas y la evolución. Pero la idea es sencillo, automatizado, que no requiera tiempo de un administrador, salvo si se quiere hacer alguna cosa, y a las personas, miembros de una organización, formarlas continuamente y tenerlas alerta todo el año. ¿Y por qué la alerta todo el año? Esto es importante. Si los vas entrenando todo el año, y más con los ejemplos de diferentes tipos que hay, empezarán el primer mes, poco a poco, los siguientes meses, empezarán a gestionar emociones como el miedo. Es decir, si a los 6 meses le llega un ataque, una simulación de ataque que le dicen, no sé, te vamos a despedir o te hemos robado el banco, lo que sea, en vez de asustarse, como ahora, pues igual dice, a ver si va a ser el entrenamiento ese que estamos haciendo. Y en esa pequeña duda, que ya no siente el miedo, recordará las píldoras que ha ido viendo. Eso no quiere decir todo lo que he explicado antes del proceso automatizado, que cualquier empresa, por cualquier motivo, ahora por el Black Friday, por ejemplo, pues una empresa de Madrid que vende perfumes online y tal, se ha hecho a sí misma un ataque para prevenir a sus usuarios. O sea, como clientes, ustedes siempre podrán lanzar un ataque de lo que quieran a su propia gente en modo preventivo o porque les ha llegado algún tipo de ataque y quieren reforzar un tema, etcétera, ¿vale? Por email y por SMS. Es importante el SMS porque si habéis visto este año, se han incrementado casi un 40% los ataques por SMS. Entonces, si bien todos los miembros de una organización no tienen un smartphone corporativo, sí que personas de nivel C, consejos ejecutivos todos, cargos electos, sí que hay gente con información sensible, ¿no? Entonces, también se pueden hacer simulaciones de entrenamiento por SMS. Destacar también que los servicios que hemos colaborado con Sermicro en varios proyectos, están hechos para España. O sea, esto no es una traducción de un fabricante inglés o ruso o chino que ha cogido su idioma y lo ha puesto en español. Está todo generado para España, con los problemas que hay en España y escrito en español de España. ¿Por qué digo esto? Porque no aparecen computadoras ni celulares, hablo en el caso de España, ¿eh? Lo mismo en LATAM, adaptado. Se busca el phishing que hay en cada región. En España, España y en México, México. No se hace un idioma para todos, queriendo decir que en España, por ejemplo, no aparecen phishing que hable por ejemplo, teléfonos celulares y que la gente no picaría, porque entonces no les enseñaríamos. Son cosas diseñadas para España o para Argentina o para México o para Portugal o Brasil, son específicas. No se requiere instalar nada, ni una consola de gestión, ni ningún agente en los equipos de los usuarios. De manera que no hay problemas técnicos, no hay problemas de soporte, no ralentiza máquinas. Es totalmente transparente. Se van mandando los correos y van aprendiendo y van leyendo. Y además habría un tema de complemento normativa. Tema de administración pública, pues el esquema nacional de seguridad, la parte de formación en ciberseguridad o también el check de la ISO 27001 con respecto a los temas de formación en ciberseguridad. Ahora os voy a pedir un momento a ver si podéis leer este correo. 30 segundos. Bueno, aquí es un ejemplo de texto redactado, digamos, concretamente para el país, y esto en una empresa, vamos a decir, pequeña de 5 usuarios, pues no tendría sentido. Pero imaginar una empresa con 200 o con 500.
no hay nadie que se atreva a lanzar esto como una prueba a ver cómo está la gente, el nivel que tienen. ¿Por qué? Porque este produce miedo. Por ejemplo, esto apela al miedo, de manera que si te llega esto, yo he trabajado en 2 empresas de más de 500 y a mí me llega esto y digo, ¿qué ha pasado? Y le doy. Bueno, yo no lo haría, pero me refiero que es lo normal, esto busca el miedo. Otro ejemplo de campaña de phishing. Esto que veis aquí no son números aleatorios. Esto es un buen cliente ahora. Pero se hizo una evaluación que hacemos a los clientes y a la entrega del resultado, el mismo cliente dijo, a ver, si es que en 24 horas me ha caído casi el 10% de la plantilla, es una barbaridad. Y yo le dije, perdona, pero estás viendo el número bueno. Te voy a explicar el número malo. ¿Hay uno más malo? Digo, sí, hombre. Fíjate que el 74% que lo ha abierto ha sido engañado. El problema vuestro de concienciación es muy grave. ¿Por qué? Porque igual mañana lo abren 300, 500, 800. Nunca se puede saber lo que lo abrirán. Pero la proporción que abre y se deja engañar por no haber sido formado, etcétera, es espectacular, ¿vale? Entonces, esta prueba es sencilla de hacer en cualquier entorno y una sencilla multa, una notificación de sanción, la cual es para preguntarse a estas personas, ¿pero quién de vosotros fue a la DGT a decir que me manden la multa a casa, a la empresa? Veréis que tampoco la gente hizo cola y lo hizo, ¿no? Entonces, concienciación es muy necesaria. Se pueden hacer por email y por MS, como comenté antes. Y ahora voy a mostrarles un ejemplo del entrenamiento interactivo y un ejemplo de cómo se podría lanzar una simulación de ataque para que veáis pues, que no es complicado. En la parte de entrenamiento interactivo, pues mandamos un email, por ejemplo, dice, pues una actividad inusual en tu cuenta de Windows o ha sido bloqueada, etcétera. Claro, me llega esto y dice, ¿qué pasa con mi cuenta de Windows? O de Teams o de lo que sea, ¿no? Pues yo soy un usuario, le hago clic y me dice, bueno, Microsoft Secure Version, entonces ya estoy tranquilo, ¿no? Voy a poner mis credenciales, no importa lo que se ponga, porque por confidencialidad no se guarda nada. Y cuando el usuario entra o quiere entrar, en este caso, pues vería, estabas a punto de un ataque cibernético, o de un phishing, o de un ransomware, o de un malware. Y aquí, una pequeña píldora formativa de 3-5 minutos. Esto es lo que irán recibiendo durante todo el año de forma desatendida. No hay que conectarse a un sitio ni sentarse 2 horas, nada. A ver si encuentro otro diferente. Uno externo, un Instagram. Vale. Instagram. ¿Cómo que te llega el Instagram a la oficina? Bueno, o WhatsApp. También el de WhatsApp funciona muy bien, ¿no? Lo mismo, Instagram, aquí podrían poner algo y al darle vería un vídeo de 1 minuto y medio. No más. La idea es continuo en el tiempo sin dejar de trabajar y de forma desatendida vamos enviando esto todo el año. Cada 3 meses hay un cuestionario para ver el nivel, pero no es una certificación, es un examen. Es para evaluar nivel, pero seguir. Todo el año formación, todo el año alerta. Y ahora estoy en la consola de una pyme, que son 13 personas, es real, no es una demo, y están con un programa automático, que es lo que estaba comentando, que esto va mandando ataques. Dice, mira, pues se ha enviado de Facebook, se han mandado 13 ataques, han abierto 3 y 2 clics. Parece poco, pero 2 de 13, otro, el CEO, pues nadie se ha creído un engaño del jefe. Bien. Diferentes GoToMeeting, porque usan en vez de Teams usan GoToMeeting, pues uno ya ha puesto sus credenciales. Eso en la manera automática, y aquí lo podrán ir viendo todo. Pero me apetece lanzar un ataque. Venga. Pues aparte del automático, yo cada 3 meses quiero lanzar un ataque por el Black Friday, por lo que se ocurra. Pues haría un ataque personalizado a todos los empleados. Aquí les podía poner una página en rojo que dice, has caído en el phishing. No, yo quiero que el que caiga vea, pues concretamente, esta página, por ejemplo, ¿vale? Y aquí le podría decir, cuidado, José Luis, o cuidado con lo que hacéis. O les puedo dar una página de error de invalid URL.
para que no sepan qué. Y cogeríamos una plantilla. ¿Que usamos Microsoft Office? Pues mira, como es Microsoft Office, voy a ver qué pasa si alguien me intenta robar credenciales. Y le diría, pues mira, hola, cógeme el nombre y el apellido de cada persona y mándale esto. En mi caso, hola, Carles Gil, la contraseña ha cambiado, pum, pum, vale. Me sirve, no voy a tocar nada más, solo quiero ver quién entregaría las credenciales de mi empresa, porque me interesa. Aquí voy a poner, pues cambio, no voy a entretenerme, cambio de contraseña de Office. Y aquí pues cogería un remitente que le llamo el equipo de Office 365, desde Office 365, venga, ¿cuándo lo mando esto? El próximo martes a tal hora. En este caso lo voy a poner, mira, de aquí 3 minutos. Aquí se verá, pues veremos enviado, abierto, ha hecho clic y dentro pues se podrían ver los usuarios que han picado, que se ha mandado, como el que enseñé antes de la notificación de tráfico, ¿de acuerdo? Por las plantillas, que a veces preguntan, ¿y cuántas plantillas tienen? Porque he oído que hay alguien que tenemos más de 2.200 plantillas, de ellas 350 en español. ¿Vale? Digo, porque a veces ha salido la pregunta como si lo importante fuese la cantidad de plantillas y no el contenido diseñado desde España, como eso que puse recursos humanos, ¿no? Entonces, no es la cantidad, lo mismo que decía al principio, no es la cantidad de horas o capítulos que tiene un curso, sino la manera de hacer que la gente pierda el miedo, pare y recuerde las cosas y que estén todo el año atentos. Tenemos informes, imaginar que decís, mira, pues yo quiero ver cómo necesito un informe rápidamente, pues aquí podemos descargar un informe de todo. Hay todo el tracking. Todo el tracking se puede saber siempre si el correo se ha enviado, si el usuario lo ha abierto, si ha hecho clic, si ha visto la píldora formativa de antes, etcétera. Tema de recursos humanos y de seguimiento. Se puede saber todo, ¿de acuerdo? Incluso, como en este caso, aquí estáis viendo, han hecho 13 clics. No, son 13 personas. ¿Qué significa? Que aquí para no distorsionar ponemos personas, pero resulta que hay personas que hacen varios clics. Entonces, toda la información está, pero el manejo es sencillo, tiene cuatro cosas, no hay que hacer ningún máster, no es complicado de preparar, cuándo, qué tiempos. Lanzar un programa como un ataque es súper sencillo y vamos, de mientras viene el correo, que falta un minuto, otro ejemplo. Bueno, este es en catalán porque también la plataforma está en catalán. Toda, es la única, sí, el único en España que lo tiene todo en catalán y próximamente otras 2 comunidades. El de Amazon es como tu pedido ha salido, como lo que sea. Páginas completamente iguales, interactivas, ¿no? Son fotos. Aquí. Uy, ha estado a punto de ser víctima de un phishing. Y le dirá, pues, vulnerabilidades en la página web. Otro día que caiga en el phishing le dirá tipos de phishing, procesos de phishing, píldoras sencillas, 3 minutos. Y ya me llegó la contraseña. La contraseña de Office, el equipo de Office. Hola, Carles Gil, la contraseña, ¿qué pasa con mi contraseña? Y aquí, ahora al darle, tendría que abrirme la página de LinkedIn, que es lo que le he dicho. Pues voy a revisar. Usé esta página como podía poner una que pone, atención, si usted ha llegado hasta aquí, esperemos que no se repita. Eso lo puso una universidad. Digo, hombre, poner un poco de contenido, ¿no? Se puede poner lo que se quiera. Y con esto termino mi intervención. No quiero extenderme, solo quería dar la idea o intentar transmitir la idea de que tenemos que hacer que las personas no caigan en las trampas. Y con el tiempo, si queréis, darle mucho conocimiento, pero no intentar dar mucho conocimiento técnico a gente que no son del sector. Pues muchas gracias, Carlas.
A ver, espero no haberme enrollado. No, para nada, para nada. La verdad es que según te estaba escuchando, me estaba acordando por la manera en la que has explicado la solución de esta manera tan sencilla y tan directa, pero porque la plataforma es así, ¿no? De sencilla y de directa. De aquel mago argentino que era manco y decía, no se puede hacer más lento. Y yo diría, no se puede hacer más claro. Es que es así. Es que es así. Y ahora, pues bueno, Alfonso, ha llegado el gran momento donde la matan. Porque hemos visto estos días mecanismos de defensa. Si quieres puedes ir presentando, ¿eh? Bueno. Hemos visto mecanismos de defensa, protección de acceso a la información con sistemas de autenticación multifactor. Hemos visto ciberinteligencia, entrenamiento a los usuarios. Bueno, el panorama desolador que ha descrito Modesto cuando todo esto ha fallado, ¿no? Pero claro, también estás aquí, Alfonso, para explicar que nuestro negocio puede estar protegido incluso si nos han robado la información que necesitemos para operar nuestro negocio, porque claro, si esa información está cifrada, pues como lo de la caja fuerte que explicaba antes. Así que adelante, enseguida pongo tu cámara y puedes empezar cuando quieras. Muchas gracias. Muy bien, Carlos, muchas gracias. A ver, estamos en un panorama, vamos a decir, complicado, ¿no? Pero para eso tenemos gente como los compañeros de Sermicro, que cogiendo una herramienta de aquí, una de allá, podéis ofrecer, ¿no?, a los clientes pues esa seguridad tan importante, ¿no?, en estos días. Bueno, yo soy Alfonso Martínez, me presentaba Carlos. Yo soy responsable para España de una división en Thales, que es la de protección de datos, ¿no? Sabéis que Thales, bueno, es una empresa muy grande, mis compañeros hacen desde satélites, hacen trenes de alta velocidad, señalización, hacen un montón de cosas. Incluso habréis visto ahora en los aeropuertos que hay unos, vamos a decir, unos sistemas de biometría, que tú pasas el pasaporte electrónico, te reconoce y pasas, ya no hace falta que haya un policía, ¿no?, escaneando y tal. Entonces, digamos que Thales siempre nos hemos preocupado mucho por la tecnología, ¿no?, y por la seguridad. Y bueno, creamos hace ya un tiempo esta división, en la que es la que dirijo yo, que bueno, para mí en el día de hoy, más que hablaros de producto, lo que me gustaría hablaros es de, vamos a decir, opinión, ¿no?, o tratar de concienciar un poco, ¿vale? Como decía Carlos, ¿no?, hemos evolucionado mucho en los últimos años y, bueno, lo que sí que estamos viendo es que el antiguo modelo, ¿vale?, de protección de las empresas, pues se basaba en proteger el perímetro para proteger los datos, ¿no? De hecho, me vais a escuchar decir mucho durante la presentación la palabra datos, ¿no?, datos sensibles, porque yo creo que después de los empleados, los datos son lo más importante que tienen las empresas, ¿verdad? Entonces, bueno, como decía, desde históricamente nos hemos preocupado de proteger este perímetro. Pero claro, en cuanto estamos hablando de temas de nube o temas de virtualización o temas de compartir sistemas, pues bueno, aquí un poco digamos que el perímetro pues se nos diluye, ¿no? Y digamos que los datos pues dejan de estar ya arropados por este perímetro. Entonces, bien, me gustaría daros unas pinceladas de un informe que sacamos todos los años en Thales, que va precisamente eso, en base a cómo está el mercado en cuanto a la protección de los datos. Este informe os lo podéis descargar de nuestra web sin ningún problema. Y bueno, como os decía, tras un año y medio de pandemia, pues bueno, las empresas, la mayoría, siguen muy preocupadas por la ciberseguridad de este trabajo a distancia, ¿no? Además, lo que está claro es que el teletrabajo y los entornos nube, por supuesto, han venido para quedarse. Habrá que ver en qué proporción, ¿no? Cada empresa tiene una casuística. Yo personalmente creo que este mundo de nube y de teletrabajo ha venido para quedarse, ¿vale? Bueno, este informe, muy rápido, es anual, como digo. Lo hacemos entre enero y febrero de este año, lo hemos hecho. Hemos entrevistado a altos ejecutivos en 16 países y, bueno, de todos los verticales, administración pública, sanidad, financiero, en el tecnológico, etcétera. Entonces, bueno, creo que es interesante que repasemos, pues que veamos unos números, ¿no? Para mí de aquí destacable que más del 80% de las empresas están preocupadas por tener gente teletrabajando. Es lógico, ¿no? Y solo el 22% de esas empresas, el 22%, nos han dicho que estaban preparadas para mandar a la gente a trabajar a casa, ¿vale? El 46% lo que dice es que para ellos lo más importante es la privacidad. Tiene todo el sentido, ¿no? Es que siempre lo comento, ¿no? Imaginaros que, oye, os llama un buen amiguete y os dice, oye, Alfonso, ¿te quieres venir conmigo que voy a hacer una excursión por el desierto? Vamos a visitar todas estas zonas, va a ser chulísimo. Y digo, oye, pues qué buen plan, ¿no?
¿yo qué es lo que haría? Pues yo me metería en internet a investigar, oye, ¿qué es lo que tengo que hacer para irme al desierto, ¿no? Oye, pues cómprate una buena chaqueta para por las noches, o durante el día vete bien tapado, la crema, la cantimplora, la mochila, no sé, ¿qué más haría? Pues me preocuparía de cogerme unos mapas, de tener un GPS, de, bueno, en fin, de prepararme todo muy bien, ¿no? Pero claro, te dice esta amiguete, no, te tienes que venir esta tarde. Ostras, pues claro, ¿qué pasa? Pues es un poco lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿no? Que de la noche al día prácticamente las empresas se han tenido que ir a la nube o mandar a la gente a teletrabajar. Y claro, los que ya llevaban de alguna forma haciendo este tipo de trabajo lo han defendido más o menos bien, pero la gran mayoría pues las han pasado muy mal, muchas empresas, con eso, sin tener habilitadas su VPN, sin tener a la gente concienciada, como decía Carlas ahora, para estar teletrabajando. Entonces, bueno, lo que tenéis que tener claro es que al final, ya sea un servicio de PaaS, de SaaS o de IaaS, da igual, el momento de la nube se ha disparado, eso está claro, disparando también los riesgos. Ojo, ¿no? Es un poco la idea. Y además, tener varios proveedores de nube lo que significa es tener distintas consolas de gestión, tener que formar a tus empleados en distintos sistemas, con lo cual, bueno, todo se puede llegar a complicar. Otros datos importantes, bajo mi punto de vista, es que, bueno, más de la mitad de la información que está en la nube, información sensible, pues bien, solo la mitad de esos datos están cifrados. Lo decía antes Carlos, ostras, tenemos que empezar a proteger la información sensible allí donde se encuentra, ¿no? Lo que tenemos que entender es que un proveedor de nube lo que ofrece son servicios. Y por tanto, la seguridad en esos servicios va focalizada a eso, al servicio. Pero ¿y qué pasa con los datos, ¿no? Ahí tenemos que buscarnos otro tipo de soluciones. Bien, vemos que en este último año el 58% de las empresas confirma que ha sufrido al menos una brecha de seguridad. Antes lo decía también Modesto, los ataques más comunes pues ha sido el malware, el ransomware, el phishing, pero sin embargo, un dato importante dice que a las empresas lo que más les preocupa sigue siendo las amenazas internas y los errores humanos. Entonces, bueno, tenemos que ir pensando en una estrategia, como decimos aquí, de confianza cero, ¿no? En un, vamos a decir, en un entorno, en un mundo en el que el perímetro se ha diluido, ¿no? O desaparece. Lo más importante, creo yo, es que la persona que accede a un dato sea quien dice ser, ¿de acuerdo? Y segundo, que el dato esté protegido. ¿Y eso cómo se hace? Con el cifrado, ¿no? Me gustaría haceros una pregunta, ¿no? Yo siempre lo digo. Imaginaros que tenéis protegida vuestra infraestructura, sea on-premise, o sea en vuestro data center o sea en la nube, da igual. Y tenéis una base de datos con lo que es para vosotros información sensible, ¿no? Pues bueno, pensemos que pues, han saltado los atacantes, han conseguido saltar vuestro perímetro, etcétera, y al final se han llevado una base de datos. La pregunta es, ¿esa base de datos estaba en claro o estaba cifrada? Porque os garantizo que el resultado no es el mismo, ¿vale? Y entonces, bueno, nosotros, nuestra propuesta, que es algo que veremos durante los próximos minutos, es, bueno, lo primero, ayudar a las empresas a, primero, saber qué es información sensible para ellos y, segundo, descubrirla, saber dónde está. Porque a nosotros nos pasa mucho que, oye, pues los clientes saben que en producción, por ejemplo, tienen, pues no lo sé, 20 bases de datos que tienen información sensible, perfecto, pero a lo mejor me llaman y me dice, oye, es que mira, el otro día ha venido un auditor y resulta que me ha encontrado en un PC, en un servidor, un Excel, que es donde hacemos pruebas de laboratorio para la aplicación interna de la compañía. Pues alguien cogió datos de producción para ver cómo se comportaban en laboratorio y luego nunca los sacó de allí. Pues entonces tenemos un problema. Hoy ha sido un auditor, pero mañana podría ser cualquier persona la que se lleve esa información. Con lo cual, nuestra recomendación es, primero, vamos a identificar qué son para ti datos sensibles y vamos a ver dónde están. Pues están en estos servidores, en esta base de datos, los escanearemos y os diremos dónde están. Porque es que además no son todos los datos igual de sensibles, ¿no? Depende un poco del vertical o depende un poco de la compañía. Yo os pongo un ejemplo. Si mañana alguien roba a una entidad financiera unos números de tarjetas de crédito, una base de datos con tarjetas de crédito que, oye, ahí está el dinero, ¿no? Eso es interesante. ¿Qué hace la entidad financiera? Pues lo primero que hace es cancelar esas tarjetas, ¿no? Revocarlas, y lo que hará será pues enviarnos a casa una cartita con una tarjeta de crédito nueva y ya está. Y tú dirás, pero si no estaba caducada. Bueno, pues en fin, por algo habrá sido, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Se revocan y ya está. ¿Qué pasa si lo que roban es una base de datos con informes médicos? Ostras, si sale a la luz que el señor no sé quién tiene esta enfermedad o tiene este problema, no es lo mismo. Ahí tú no puedes revocar. Ahí el daño ya está hecho y eso es irreparable, ¿no? Es un poco la
la idea. Entonces, como decía, vamos a identificar la información sensible allí donde esté, vamos a cifrarla, vamos a protegerla, ahora explicaremos cómo, custodiaremos las claves criptográficas y, por supuesto, pondremos unos sistemas para saber quién puede acceder, a qué, cuándo, etcétera, etcétera, ¿no? Por volver un poco al tema de la nube, pues lo que decíamos antes, la nube lo está cambiando todo, pero ojo, lo que no cambia la nube son las buenas prácticas de seguridad. Y como decía, para mí mi recomendación es el cifrado es la mejor práctica de seguridad sin duda. Aquí tenemos dos frases, dos citas de para mí, dos gurús a tener en cuenta, ¿no? Bruce Snyder, que es experto en cifrado y en protección, dice, hay dos tipos de cifrado. Uno que evitará que tu hermana lea tu diario y otro que evitará que lo haga tu gobierno, ¿no? A ver, ojo, nosotros no vamos a impedir que los gobiernos hagan nada, ¿vale? Aquí un poco el símil que quiero haceros es que cifrar lo podéis hacer de manera gratuita, ¿no? Al final son algoritmos que están escritos, es un AES, es un triple DES, pero ojo, mucho cuidado, porque la criptografía, igual que evita que un malo entre y lea el contenido, si tú no lo gestionas bien, también te puedes cargar todo. Entonces, vamos a juntarnos con aquellos proveedores que nos den esa garantía de que vamos a hacer un cifrado correcto, ¿no? Y luego decía Kevin Mitnick, este señor que era un pirata informático que al final se vino al lado bueno y ayuda a los gobiernos y ayuda a dar formaciones y tal. Dice eso, que las empresas gastan millones de dólares en firewalls y dispositivos de acceso y tal, y es dinero que se desperdicia, perdón, según él, porque dice que, claro, esto no protege el eslabón más débil, que al final es, pues bueno, las personas que utilizan, administran y operan estos sistemas de informática, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría presentaros unos hechos. Vamos a ver. Estoy convencido que nadie en esta sala, nadie en esta sesión, puede decir si su organización o alguna con la que trabaja, porque al final las empresas comparten información con terceros, ¿no? Podría afirmarme que no va a sufrir ninguna brecha de seguridad este año. Es imposible, nadie puede decirlo. Nosotros siempre decimos que no distinguimos ya entre empresas grandes o pequeñas. Lo que distinguimos es en empresas que tienen información sensible o no, ¿vale? Ya no buscamos antiguamente grandes entidades financieras o gobiernos o tal. Al final del día hoy, todo el mundo está utilizando datos sensibles, ya sea de sus propios empleados o de terceros. Con lo cual, tenemos que empezar a pensar en cómo protegernos de estos brechas de seguridad, ¿no? Lo que está claro es que los hackers, ¿vale? Los piratas, vamos a decir, los cibergüenzas, como me gusta llamarlos, estos señores están haciendo un montón de ataques, están haciendo un montón de variantes, un montón de opciones, cada vez son más numerosos y, sin embargo, creo que las empresas igual no estamos sabiendo adaptarnos tan deprisa como estos señores, ¿no? Y me vais a permitir que yo, que ya soy ya un poquito mayor, me gusta poner esta analogía del Space Invaders al que yo jugaba cuando era pequeñito, porque me da la impresión de que al final las empresas seguimos muchas veces protegiéndonos como hace 20 años. Es decir, yo estoy en mi castillo, yo soy la navecita y a los malos me cubro detrás de mi protección, ¿no? De este perímetro que decíamos antes. Tenemos que dar una vuelta, ¿vale? ¿Qué es lo que propongo yo? Olvidaros todo lo que sabéis de seguridad de la información. A ver, no tan así, ¿no? Pero sí es verdad que, vuelvo a la pregunta del principio, muchas empresas, yo lo que veo en el mercado es que siguen invirtiendo aproximadamente el 70% de su presupuesto en defender el perímetro. Y ojo, no quiero que se me malinterprete. Por supuesto que hay que seguir invirtiendo en firewalls, en IPS, en IDS, en sistemas de antivirus, anti-phishing, anti-spam, etcétera, etcétera. Pero si todo lo que nos rodea está cambiando, lo que considero es que tenemos que también cambiar la forma en la que nos protegemos, ¿vale? Una cosa que me da muchas veces un poco de vértigo cuando hablo con algunos clientes, y es que la solución y el problema pues no están conectados, ¿no? Lo que decía, decidimos invertir mucho en el perímetro a lo mejor y luego no estamos invirtiendo en qué pasa en la nube o no estamos invirtiendo en qué pasa si el administrador de manera malintencionada se lleva la base de datos. Claro, tenemos que dar una vuelta, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Yo, por ejemplo, es un cambio de visión lo que me gustaría proponeros, ¿no? Y es de, oye, hasta ahora hemos estado con este sentimiento de decir, tenemos que evitar que nos ataquen, hay que prevenir una brecha de seguridad, hay que prevenirla, hay que prevenirla, hay que prevenirla. Vamos a ir un paso más allá. ¿Por qué no empezamos a pensar, señores, en vamos a aceptar que nos van a atacar? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo va a ser mi vida una vez que me hayan atacado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cuando estamos protegiéndonos de los ataques, igual no nos damos cuenta que dentro tenemos un empleado malintencionado o no,
que se puede llevar esta información, ¿vale? Por eso digo, aceptemos que mañana nos van a atacar. Yo siempre digo que hay dos tipos de empresa, la que le han robado datos y la que le han robado datos y no lo sabe, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy en cuenta, oye, ¿qué es lo que está buscando la gente, ¿no? Los señores malos, estos cibergüenzas. Oye, pues creo que estaremos todos de acuerdo, lo decía al principio, en que lo que buscan no es otra cosa que datos, información, algo que que puedan monetizarlo, bien sea para sacar un beneficio económico a cambio, bien sea para hundir un negocio, bien sea para dañar la imagen, pero al final del día nosotros lo que tenemos que hacer es proteger a los datos. Y para mí lo más importante, la única o la principal barrera que tiene un dato para protegerse a sí mismo, ¿cómo es? Pues el cifrado, ¿vale? Al final lo decíamos antes. ¿Qué os parece matar a los datos? Si yo cifro una información y esa información sale publicada, es que no van a poder hacer nada con ella, ¿vale? Es como si se llevasen confeti, porque es que eso no vale para nada, ¿no? Coge mis datos, están cifrados. Tampoco seamos así, ¿no? Seguimos teniendo nuestros sistemas, ¿no?, de protección, pero sí es cierto que si mañana si una base de datos con información sensible sale publicada, lo más probable es que el atacante que se la lleve diga, vaya, esto está cifrado. Si no tiene acceso a la clave criptográfica, no va a poder hacer nada con esto. Entonces, probablemente ni lo cuente en los foros de Internet. A ver, tienes un problema porque te han entrado, por supuesto, eso hay que dar una vuelta. Pero si lo que se llevan está cifrado y no tienen acceso a las claves, pues no hay mayor problema, ¿no? De hecho, es interesante porque en esto yo llevo un montón de años y bueno, siempre, hace 12, 13 años, cuando empezaba a hablar de esto yo en las empresas, siempre éramos los raritos de la clase. Cuando decía, ¿y tú qué haces? Yo firewall, ¿y tú? Ah, yo esto, ¿y tú? Yo hago el cifrado. Decían, ostras, ¿qué me vas a hacer? ¿No? El cifrado siempre ha sido un poco el rarito, porque la gente no tenía esta conciencia de protegerse el dato. ¿Qué pasa? Pues que desde hace unos años, con normativas como la GDPR, la Ley Europea de Protección de Datos, o el PCI para entornos bancarios, etcétera, ya están poniendo el foco, ya están diciendo, ojo, señores, si tienes un problema de fuga de información, ahora hay que publicarlo, tienes que informar a todos los clientes y además tenemos unas multas, y tenemos unas multas ya medio interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, GDPR lo que dice ahora es que si tienes información sensible, lo que tienes que hacer de alguna forma es dejarla ilegible, pues si hay algún problema. ¿Y para eso qué se recomienda? Pues el cifrado. Pero, ojo, vamos a un tema que comentábamos antes de, oye, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Qué pasa si yo cifro una base de datos? Imaginaros un almacenamiento, da igual, y es un cifrado súper bueno, súper enrevesado, es algo súper potente, pero la clave de descifrado la dejo en el mismo sitio, la dejo expuesta. Pues entonces no hemos hecho nada. Es un poco lo de antes. Por muchos sistemas que tú pongas de cifrado, al final es, oye, cariño, ¿dónde están mis llaves? ¿No? Pues ese es un poco el problema. Tienes que controlar las claves criptográficas, porque decía al principio, si tú cifras la información sensible, esa información deja de ser sensible, porque ya no es información, es otra cosa, ¿vale? Es un cifrado. Entonces, ¿dónde tienes que poner el foco? Que también lo dice además la GDPR. Tienes que poner el foco en la custodia y en la gestión de esas claves criptográficas, ¿vale? Entonces, hay que utilizar un repositorio seguro para tener tú centralizadas esas claves criptográficas. Y además tienes que tener una gestión del ciclo de vida de esas claves. No vale tener para siempre cifrada una información con la misma clave. Oye, pues cada 12, cada 18 meses tienes que implementar rotados de clave, que no es otra cosa que, oye, pues tengo esta clave con la que he cifrado esta información. Bueno, pues se genera una versión 2, descifro el contenido antiguo, lo vuelvo a cifrar con la nueva y lo almaceno, ¿vale? Para estar siempre a las últimas medidas de seguridad del mercado. Pongo un ejemplo. Vosotros en vuestra casa, cuando llega el fin de semana, imagínate que habéis puesto un cerrojo así de gordo, ¿no?, a la puerta. ¿Y qué haces? Pues le echas todas las vueltas. ¿Y qué haces con la llave? ¿La dejas puesta y te vas? ¿O la llave te la llevas contigo en el bolsillo? Pues esto es un poco lo que queremos proponer, que es interesante. Hemos visto en los últimos años ataques de empresas que tenían su información cifrada, se la han llevado los malos, pero ¿qué pasa? Que es que las claves criptográficas estaban en la propia base de datos. Entonces, claro, al final se está llevando el tesoro y la llave juntos. Que, por supuesto, tienen que atacarlo, buscar la vulnerabilidad, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Cifremos la información sensible allí donde se encuentre y las claves vamos a custodiarlas en un gestor de claves seguro, ¿vale? Que además estará administrado por personas diferentes. Es como un ejemplo. Hoy en día, pues a lo mejor el administrador de almacenamiento de una compañía pues tiene acceso a la carpeta de legal y puede hacer pues más grande ese ser, puede hacer un backup, etcétera.
Bueno, pues vamos a implementar un cifrado en el que cifremos la carpeta de legal y que el administrador de almacenamiento pues pueda llegar, pueda abrirla, pueda hacer un backup, pero si el administrador intenta abrir el documento Excel con las nóminas, como él no tiene acceso a la clave criptográfica, él no va a poder hacer nada con esa información. Si se la lleva, no hay ningún problema porque él no tiene acceso a este gestor de claves que decíamos, ¿no? Y esta es un poco la propuesta que tenemos desde Thales. Vamos primero a ayudar a descubrir y clasificar información sensible. Oye, ¿dónde tenemos esta información sensible? Pues mira, si podéis ver aquí, vamos a buscar. Oye, pues tenemos que descubrir, para mí es sensible tarjetas de crédito. Para otro cliente será sensible buscar DNIs. Para otro cliente será sensible buscar, pues no lo sé, números de seguridad social. Bien, pues vamos a buscar en cualquier parte, vamos a buscar en aplicaciones, en bases de datos, sistemas de archivos y carpetas, en contenedores, en la nube pública o privada. Bien, información sensible. Y luego vamos a mostrar, oye, hemos encontrado pues 300 DNIs en esta base de datos que está en esta IP, en este servidor. Hemos encontrado 2000 números de seguridad social aquí en este Excel. Hemos encontrado, ¿para qué? Pues para que el cliente pueda determinar y decir, vale, perfecto, ahora puedo elegir esta información. La quito de aquí porque no debería estar. O, oye, no, es que esta información tiene que estar aquí porque está dando servicio a esto o a lo otro. Bien, pues entonces, con nuestra solución lo que podemos hacer es, vamos a cifrar en ese momento esa información. Vamos a poder cifrar una base de datos, vamos a poder cifrar archivos y carpetas compartidos, vamos a poder incluso anonimizar esa información. Igual lo que queremos es que aparezca una tarjeta de crédito, por ejemplo, pero que no aparezca la real, que aparezcan pues con X y solo los últimos 4 dígitos sean los reales, o directamente dar la vuelta a todos los números. De manera que si alguien se lleva eso, él se cree que se lleva una tarjeta, pero lo que se está llevando es un pan, no es nada, ¿vale? Como digo, interesante, una vez que hemos implementado estos sistemas de cifrado en base de datos, archivos, carpetas, lo que sea, tenemos que tener centralizadas todas esas claves en un gestor de claves seguro, con certificaciones de seguridad, etcétera. Primero porque en este Key Manager, en este gestor de claves, perdón, van a estar las claves protegidas, ¿vale? Y lo segundo, vamos a poder implementar ahí quién tiene acceso a qué clave para hacer qué cosa. Podemos implementar que a lo mejor para cifrar esta base de datos, pues pueda acceder a la clave para que la descifre pues el administrador o este usuario o esta aplicación o este proceso, lo que decía antes, pero que el resto de administradores, pues que no pueda ver el contenido. Oye, vamos a provisionar una máquina virtual, pero la voy a cifrar con el cifrado nativo de la máquina virtual. Perfecto. Pero la clave que voy a hacer con ella la voy a guardar en el Key Manager. De manera que el administrador de virtualización podrá ir viendo, podrá generar máquinas virtuales, pero él no va a poder ver el contenido. ¿Por qué? Porque él no tiene acceso a las claves criptográficas. Y lo mismo, lo que veis aquí, que funciona tanto para entornos, vamos a decir, en casa, en nuestro CPD, como si nos vamos a la nube. De hecho, para mí sería un buen consejo, ¿no? Una buena práctica. Decir, quiero ir a la nube, voy a subir 50 máquinas virtuales, ¿por qué no las subes cifradas? Y tú tienes bajo tu control tu Key Manager, donde tienes todas tus credenciales, tienes todas tus informaciones, tus privilegios, etcétera. Creo que es interesante, ¿no? Así que al final, bueno, yo por terminar, no digo que con una única solución o un único fabricante vayáis a estar seguros, ¿no? Al final yo siempre digo que la seguridad para mí es no es un estado, no es un estado en el que digas tú, pues mira, ya me he comprado esto y ya estoy seguro, check, no. La seguridad es un camino. Entonces, siempre tenemos que ir innovando, siempre tenemos que ir adaptándonos, rodeándonos de gente que nos pueda ayudar. Y bueno, creo que tenemos tecnología de sobra en el mercado. Tenemos además gente que vamos de la mano, como los compañeros de SerMicro, que os pueden ayudar. Y bueno, encantado de poder tener otra conversación con vosotros, mandaros más información. Así que nada, lo que necesitéis, un placer, ¿vale? Pues efectivamente, Alfonso, un camino con muchos malos de por medio. Muchas gracias, Alfonso. Habéis podido comprobar a lo largo de mis intervenciones estos días cómo he utilizado analogías con el mundo físico para entender mejor que la ciberseguridad no es tan distinta de ese mundo físico, sino que es mucho peor. Y Alfonso también ha explicado la importancia de proteger el dato desde esos paralelismos y esas infografías tan impactantes. Alfonso, lo que nos ha ayudado a comprender esto mucho mejor. Así que mil gracias. Y ahora, siguiendo con el cumplimiento de nuestro horario y siendo escrupulosos con el tiempo que ocupamos, pues, estimado Vicente, tuviste la responsabilidad de inaugurar este primer congreso de ciberseguridad y vas a tener la responsabilidad de cerrarlo y explicar tus conclusiones. Así que, adelante. Bueno, muchas gracias a todos, a los oyentes y especialmente a los ponentes y organizadores.
Pues un resumen pequeño que quiero hacer es pues que vamos a seguir pues organizando eventos como este, porque creo más que es importante desde la asociación. Vamos, el riesgo está ahí, como hemos visto, es importante y tenemos que conocer las medidas. Y como además los modus operandi cambian, pues tenemos que estar al día. Para ello, quiero destacar pues, de todo lo que se ha comentado, ¿no? Pues la importancia sobre todo de la concienciación de todos, cada uno a su nivel, pues al respecto con la ciberseguridad, pues, la importancia no solamente de los que dirigen lo que son la informática en las compañías y en las organizaciones, sino de todos los empleados y de toda la población en general, ¿no? Y eso, pues, hemos visto soluciones de formación, hemos visto soluciones de cifrado, pero nos quedan seguramente en el tintero suficiente materia como para seguramente a tener que hacer muchas más formaciones como la actual, y las haremos, las impulsaremos desde la asociación porque creemos que es importante. Aparte de la concienciación, pues hemos hablado que hay mucha confluencia con la seguridad física, ¿no? Y ahí hay temas que queremos tocar, por la importancia de tener los servidores separados físicamente, las comunicaciones de emergencia, cómo se gestionan las copias, en fin, lo que es la resiliencia es muy importante, sobre todo la planificación, ¿no? Hemos visto cómo se utilizan de manera híbrida, pues, las redes sociales y demás en campañas de comunicación, pues sí que tiene también un plan de comunicación de emergencia para por digamos así, contrarrestar esos ataques que pueden ser a veces intencionados, como hemos visto, a veces incluso desde organizaciones con cierto apoyo estatal, según aparenta ser, porque es muy difícil a veces, cuando hay un estado de TAS, conseguir al 100% saber con trazabilidad si eso ha sido así o no, porque tienen muchos medios. Entonces, el enemigo no es pequeño. No se puede, por ejemplo, separar los intereses de Gazprom de los de Putin y hoy, por supuesto, como es lógico, pues pondrá todos los medios necesarios para que en un litigio con una empresa que pueda ser un operador crítico, pues tenga ventaja competitiva. Y entonces tenemos que estar concienciados. Los riesgos, por supuesto, no son los mismos para unos que para otros, pero todos tenemos ciertos riesgos. Y al final el eslabón se rompe por la cadena más fácil, como hemos dicho muchas veces, y en esa organización todos somos importantes. Cualquier empleado te puede pinchar y te puede ser la brecha que te haga que te entren los malos en casa, ¿no? Hay muchas medidas más que tocan también la ciberinteligencia, ciberseguridad y la seguridad de información, como podría ser la vigilancia de la reputación corporativa a través de SOC, barridos electrónicos, sobre todo son en las salas en las que a lo mejor se realizan ciertas conferencias y demás, a medidas preventivas que se pueden implementar y que a veces se implementan con poca asiduidad porque hay poca concienciación por parte a veces de los CEOs o de los directores o los políticos o los empresarios, ¿no? Nuestra obligación es seguir concienciando con ello, porque al final, como hemos visto, incidentes hay y cada vez van a más. Unas veces de mayor o menor tamaño, con mayor o menor efecto. Ya cada vez son las organizaciones con las que tenemos que luchar cada vez más importantes. Hemos visto que ya no entran y con ansia rápidamente la lían, sino que a veces se quedan, digamos, vigilando, escalando privilegios para poder hacer más daño, pues, el mayor daño posible, incluso a veces acceder a las claves de administrador, bueno, escalando privilegios para poder conseguir también vencer la resiliencia de la organización, fastidiando las copias, en fin. El riesgo no es chico y tenemos que estar al día. Hemos visto la importancia de los simulacros en la formación, que creo que eso es importante. También testar los servicios, hacer auditorías periódicas de ciberseguridad, muchas veces en mejor externas, a veces por los representantes, el CISO pues tiene cierta resistencia a que una empresa externa
entre y meten miedo al CEO y tal, pero al final es importante. Si hacerse las trampas al solitario tampoco es bueno. Y nadie al 100% lo sabe todo. Muchas veces creo que debemos de dejarnos un poco de egos e intentar aprender de los demás, porque al final te puede enseñar cualquiera. Y es lo que las conclusiones a las que llego. Tenemos que hablar de inteligencia y hablaremos en otros eventos. Agradecer muchísimo a SerMicro, que es el que mayor ha dado soporte al Congreso. Y solo invitaros ya y hacer un poco de publicidad de las asociaciones, como es mi obligación. El que sea director de seguridad tiene abierto adispo.es para asociarse si trabaja en España. Si trabajáis en seguridad, defensa o emergencia, contéis con AINSE, también os podéis asociar gratuitamente en ainse.org, AINSE, Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencia. Y si no tenéis el email para cualquier duda, aparte del de SerMicro que se os ha mandado con el enlace en su día, pues tenéis también el nuestro, info@inse.org. Y nada, pues insistir, seguiremos difundiendo la cultura de la seguridad como nuestra obligación, con actos como este. Y sin más, muchas gracias a todos, especialmente a la organización de los ponentes. Un abrazo, Muchas gracias. avanzamos con seguridad. Muchas gracias, Vicente. Quiero felicitar a todos los ponentes por sus excelentes explicaciones, con especial mención a la tarea en la sombra de Isabel de Paz, que es nuestra responsable de marketing en el grupo SerMicro y que es la máxima responsable de que este primer congreso haya sido posible. Por favor, Isabel, puedes despedir a los asistentes y cerramos el evento. Sí, bueno, yo quiero daros las gracias a todos, a los ponentes y también a los asistentes que han tenido muchísimo interés en registrarse en este congreso. Recordaros a todos que si se necesita ampliar algún tipo de información sobre las soluciones que se han expuesto en la jornada de ayer y la de hoy, tenéis el correo marketing@sermicro.com, que es el mismo mediante el cual os envié los links. Asimismo, mencionaros que la grabación de las dos jornadas estará disponible en el canal YouTube Marketing del Grupo SerMicro, pero que también os lo vamos a mandar a todos aquellos que se han inscrito, hayan podido asistir o no, porque había una gran diferencia horaria con todas las personas que estaban interesadas desde Sudamérica. Y que también el documento con todas las presentaciones estará disponible tanto en la asociación como podéis solicitarlo a través del mail que ya os he indicado, marketing@sermicro.com, o incluso a través de nuestra página web, gruposermicro.com, a través del formulario de contacto. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias a todos por estar aquí presentes. Adiós, buenas tardes a todos. Adiós. Gracias.